el horario. Al final eran más los que tenían problemas a la 1, así que vamos arrancando. Si les parece, empezamos con el tema de dudas respecto de los trabajos de la semana previa. ¿Hay alguna cuestión pendiente o ya podemos empezar con el tema de hoy? ¿No? ¿No hay problemas entonces? Bueno, vamos a empezar a trabajar con el tema de la segunda semana, que es la presentación de Heráclito. Y con eso ya empezamos directamente con el trabajo que vamos a hacer esta semana y la próxima con presocráticos. Esperen un segundo que comparto el texto. Profe, ¿podría hacerle una consulta más técnica? Sí, claro. Yo leí el texto completo tanto de Heráclito como de Parménides y después me di cuenta que, claro, Parménides es para la otra semana, ¿no? ¿Estoy en lo correcto así? Sí, de hecho es un mismo texto que vamos a separar en 2 semanas. Si lo leíste de todas maneras está muy bien porque la temática es la misma y por eso estaban conectados. Claro, de hecho yo tenía una duda con Parménides, pero entonces espero la clase que viene. Sí, lo que es Parménides dejémoslo para la semana próxima. Ah, bárbaro, gracias. ¿Están viendo el texto? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve. Empecemos con algo que recuerda algo que habíamos hablado con Ivana la semana pasada, que era la cuestión de la notación. Estamos acá en la página 6. ¿Qué significa DK22B1? DK es Diels Kranz, 22 el número de Heráclito, B fragmento y 1 el número del fragmento. Exactamente. En este caso, en realidad, por la fuente, nosotros sabemos que, de hecho, estrictamente el texto de Heráclito comenzaba así. De hecho, la fuente nos da esta información, con lo cual todas las reconstrucciones comienzan siempre con este texto. No sucede con otras. Recuerden que lo habíamos mencionado la vez pasada, si ustedes toman otras ediciones, los fragmentos pueden estar en otro orden, salvo este, por esta razón particular. Lo que vamos a tratar de reconstruir aquí es, en base a estos fragmentos que por el estilo mismo de Heráclito eran aforísticos, y esto facilitó el tema de que se transmitan de manera muy fragmentaria, vamos a tratar de reconstruir en este hilo cuál es la posición y cuál es la novedad de la filosofía de Heráclito. De hecho, ¿por qué nos interesa entre las diferentes variantes de filosofía presocrática esta especialmente? Si ustedes han estado leyendo el texto, justamente ahí tienen bien explicado por qué estrictamente en Heráclito ya podemos ver, aunque sea preanunciada, porque de hecho estrictamente no están en superficie todos los temas, pero sí de hecho tenemos rasgos suficientes como para ver que ya está presente en el planteo de Heráclito lo que vamos a llamar noción de verdad como adecuación del pensamiento a lo real. Estrictamente es la primera definición de verdad que tiene el pensamiento griego y que de hecho cimenta esta formación hasta la contemporaneidad. De hecho, hay hoy por hoy filosofías que adhieren exactamente a esta noción de verdad. ¿Qué contenido tiene como condición un enunciado para ser verdadero? Y fíjense que con esto ya estamos diciendo que la verdad es un efecto del lenguaje, pero de un lenguaje muy particular, o sea, de un lenguaje que estrictamente expresa algún tipo de cognición que nosotros tenemos sobre un correlato externo, sobre un correlato ontológico. De hecho, en buena medida, y la razón por la cual ustedes tenían el texto conectados, Heráclito y a Parménides, es porque en el caso de Parménides, la semana que viene, vamos a encontrar, de hecho, estrictamente con todas las nociones expresada esta posición. En el caso de Heráclito, lo que tiene de más llamativo es que estrictamente este correlato ontológico, el correlato daría garantía a nuestros enunciados verdaderos, y estrictamente no tiene un nombre unívoco. Si empezamos a trabajar con el fragmento 1, noten que va a aparecer la noción clave de Heráclito que está asociada con el logos y que ya desde el principio tiene este problema y esta duplicidad.
Fíjense que lo que comienza diciendo el fragmento 1 es que, aunque mi logos, aquí ya tienen ustedes una traducción que orienta de alguna manera la intelección de este término, como una pertenencia al plano lingüístico, como discurso, de todas maneras se nota inmediatamente que no se trata de meramente discurso. Porque fíjense que dice, aunque mi logos, o sea, el discurso de Heráclito, existe siempre, y si existe siempre estrictamente ya no puede ser simplemente mi discurso, por la simple razón de que estrictamente Heráclito no existió siempre. Ni nosotros, al coincidir con el logos de Heráclito, existimos siempre. Con lo cual ya desde el comienzo se nota una especie de duplicidad de esta noción que hace referencia al plano lingüístico, pero a su vez referencia a algo más que excede al plano lingüístico y que esté con un permanente al que vamos a tratar de acceder de un modo que para Heráclito es claramente diferente del que ustedes encontraron en pensadores previos. Ustedes han visto el caso de los milesios, han visto como Tales estrictamente también buscaba un sustrato permanente más allá del cambio, y aquí lo que aparece como novedad es que esto va a estar asociado con un ámbito de expresión de lo verdadero. Vamos un poquitito más. Dice, aunque este discurso existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. ¿Cómo se puede entender esto? Sí, Cecilia. No, perdón, había levantado antes para decirle que se interrumpe el audio como bastante, si podría hablar un poco más lento porque me pierdo palabras y conjuntos de palabras enteras. No sé por qué, me parece que pasa con el Teams esto en general. Si hablo un poco más despacio quizás se arregla, gracias. Ok, esperemos que se estabilice un poco. Avísenme si cada vez que pase eso. Repito esto último que les estaba diciendo, que de hecho esta mixtura entre la idea de un discurso que es propio, o sea, es lo que está diciendo Heráclito, pero al mismo tiempo la referencia a la existencia permanente, existe siempre, lo que está mostrando es que estrictamente la noción de logos va a valer en dos terrenos distintos, o sea, va a valer en el terreno lingüístico, pero además va a ser uno de los nombres para lo real. Están Lucas y Ana y querían decir algo. Sí, Lucas. Sí, se entrecorta. Es lo mismo. ¿Ahora se escucha un poco mejor o no? Ahora se escucha mejor. Hay como interferencia de cosas, como si hubiera cosas golpeándose todo el tiempo y... Pero hay otros micrófonos, ese es el problema. Lo que tal vez tendríamos que ver es que todos puedan silenciarse, porque creo que no todos están silenciados, entonces se mete el sonido. Yo lo revisé y estaban todos silenciados y hacía ruido igual, pero igual pidamos y por favor cada uno revise si tiene silenciado el micrófono. A veces los contactos de los cables en sí mismos cuando se enchufan generan ruido, quizás sea eso y sea inevitable. Sí, yo no veo ninguno ahora que esté con el micrófono activo. ¿Se sigue escuchando entrecortado? No, ahora se escucha bien, profe. Bueno, esperemos que tengamos suerte. Juana, ¿querías decir lo mismo o era algo respecto del texto? No, respecto del texto, profe. Sí, te escucho. Bueno, en este fragmento lo que hace alusión es a los hombres despiertos y dormidos, que va a haber un logos verdadero, siempre y cuando lo usen los hombres despiertos, ¿no? Que usan el ser, el pensar y el decir. Sí, y sobre todo, fíjense este dato que aparece ya en la segunda línea, que muestra bien de nuevo esta duplicidad de la noción de logos, porque se le pone como condición, de hecho de alguna manera como crítica también a los hombres en general, que de hecho son incapaces de oírlo, y se dice antes, o sea, antes del contacto con el logos concreto, antes como después. Obviamente no se está refiriendo a un simple discurso, porque si no, no podría estar nunca esta condición de que estrictamente lo comprendan antes de haberlo oído. Esto en realidad está refiriendo a que tenemos una experiencia que estrictamente no tiene nada que ver con la mera captación de una transmisión discursiva, sino que de nuevo está haciendo referencia a un plano que tiene que ver con lo real.
En este sentido, el logos no solamente se escucha, sino que estrictamente se experimenta. Es la realidad que nosotros experimentamos. Con lo cual, digo esto, más allá de la traducción que ustedes tienen por discurso, el llamamiento es que dejan esta noción abierta, porque estrictamente hay bastante más que eso en esta noción de logos. Esta idea de esta diferenciación en despiertos y dormidos a la que hacía referencia Juana es precisamente lo que va a venir después, y es una de las categorías que utiliza Heráclito para diferenciar estas dos posibles actitudes cognitivas que podemos tener, y que de hecho van a dar pie a esta especie de doble variante de lo que ustedes en el texto tienen caracterizado como una tríada que puede ser justamente integrada, en aquellos casos donde estrictamente tenemos una cierta apertura a este logos, a esto real, y los casos donde estrictamente esto no sucede, estrictamente tenemos esta incapacidad de captación. Fíjense que sigue diciendo, pues aun cuando todo sucede conforme a este discurso, y en este sentido fíjense que de nuevo es bien amplio, o sea, todo aquello que nos rodea estrictamente está regulado por este logos, parecen no tener experiencia de él. De nuevo, parecen, aunque estrictamente todos la tenemos. Fíjense en este sentido que no se trata de ninguna manera de una especie de discurso sapiencial o iniciático de algún tipo de sabiduría que alguien transmite a otros, sino simplemente una advertencia sobre el hecho de que todos tenemos esta misma experiencia. Dice, teniéndola, sin embargo, de palabras y obras tales como las que yo expongo, cuando distingo cada cosa según su naturaleza y exhibo cómo es. Y aquí tienen el programa de la filosofía de Heráclito. O sea, vamos a tener que esperar, y en este sentido nosotros reconstruir, cuáles estas distinciones que establece entre las cosas para explicar cuál es su naturaleza y revelar cómo es cada una. Y sigue diciendo, pero al resto de los hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, de la misma manera que les pasa inadvertido cuanto hacen mientras duermen. ¿A qué viene esta comparación? A lo que mencionaba la compañera recién de despiertos y dormidos, digamos, que hay unos que lo pueden percibir y otros que no. ¿En qué sentido se está usando despierto aquí? Creo que se refiere a la intelección del logos. O sea, se puede referir al logos, se puede expresar, pero como dice en el texto, decía que el logos no era algo concreto en Heráclito, entonces se puede expresar, pero al mismo tiempo el que capta o el que hace la intelección de lo real, aunque esté despierto, no sé cómo explicarlo, puede tener la intelección del dormido, de no orientarlo a lo real. Yo entiendo como que hay un... claro. Sí, no, nada, profe. Bueno, que despierto se está usando en el mismo sentido que dormido, que no importa, no es despierto en el sentido de alguien que haya despertado algún tipo de, no sé, intelección, de orientación, sino que es en el mismo sentido que dormido. Yo entiendo que el hombre despierto no está abstraído de la realidad, en cambio el hombre dormido sí. Depende de la orientación del pensamiento hacia la realidad, esa es la diferencia. Exactamente, fíjense que es el mismo mecanismo que acabamos de encontrar recién en logos. Logos está utilizado en dos sentidos diferentes, por un lado el discursivo y por otro lado este que refiere a lo real. Despiertos también tiene un sentido en el que lo usamos comúnmente para oponerlo a la situación de sueño, pero aquí se está agregando de nuevo una capa más de estar despierto. O sea, se puede estar despierto en un sentido diferente del de la vigilia usual, y en este sentido también justamente se puede estar despierto al estilo de la vigilia usual y sin embargo en sentido cognitivo estar dormido. O sea, hay de nuevo, digamos, una especie de desdoblamiento de la noción de despierto que va de la mano precisamente con esta de logos. Cecilia, ibas a decir algo recién. No, eso justamente, que cuando uno está dormido, toda la fuente de cualquier discurso que pueda dar, de que podrían ser los sueños, es interno y uno está como bloqueado de influencia y discursos externos de lo real, que tenía que ver con eso, que cuando la gente es como no percibe el logos
Exactamente. Expuesto a no lo percibe eso como si estuviera dormido. Fíjense Como que si es una vivieran en primera un mundo particular. Exactamente, después va a aparecer la idea del mundo particular, de esta actitud solipsista que hace que estrictamente en realidad podamos crear conexiones de sentido, que de hecho pueden ser muy válidas, si aquí entra, podría entrar, y de hecho van a entrar en los fragmentos más críticos, todo el pensamiento previo y las explicaciones de tipo narrativo que hemos visto, o sea, tienen cierta consistencia. El problema es que no se preocupan por el tema de su correlato. Y al no preocuparse por el tema del correlato, podrían ser entendidas bajo esta categoría de sueño. O sea, son una especie de sueño cognitivo, si ustedes quieren. Con esta especie de mecanismo inicial de desdoblamiento de las dos nociones, fíjense que una tiene que ver con el tema de la realidad y el lenguaje, y la otra tiene que ver con el tema de la realidad y el correlato con el pensamiento. De esta manera ya vemos preanunciado en el fragmento 1 estas tres nociones que van a ser capitales para entender la noción de verdad. O sea, realidad por un lado, como el correlato último, el pensamiento que justamente puede hacer dos cosas, puede preocuparse por ponerse en sintonía con lo real o no, y lo mismo en el caso del logos. El logos puede ser aquel que justamente expresa esta conexión entre realidad y pensamiento, o estrictamente puede ser cualquier otra cosa. Esto que vamos a encontrar muy habitualmente en los fragmentos con la forma logos en plural, logoi. Esto siempre hace referencia precisamente a esta multiplicidad que en este contexto es negativa, porque esta multiplicidad está hablando justamente de que no hay vocación de correlato con este correlato efectivamente real. Noten que esto está clarísimamente expuesto en el fragmento 2, inmediatamente, donde dice, mientras mi discurso es común, y acá aparece otra categoría importante que podríamos poner en el nivel del nombre de este principio, la mayoría vive como si tuviera una mente propia, un nous propio. Obviamente acá el problema no es tener una perspectiva individual ni nada por el estilo, sino justamente en ejercerla de tal modo que este correlato buscado no está puesto en primer plano. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que otro de los puntos a los que tenemos que llamar la atención acá y que tiene que ver con este mecanismo de desdoblamiento que veíamos en el caso del logos, va a ser que justamente lo que le falta, en algún sentido, con algunas comillas podríamos ponérselo porque le estamos pidiendo a Heráclito, o le estamos reclamando algo que todavía no había sido inventado, es una categoría unívoca para este plano real, digamos, esto que llamamos el correlato de nuestro pensamiento. Y esto es precisamente lo que más llama la atención porque falta. ¿Qué es lo que pone Heráclito en lugar de eso? Bueno, lo que hace es utilizar una serie de nociones distintas, de naturaleza muy diferente, que justamente nos acercan rasgos de este correlato real. Esto de que es común lo hemos encontrado ya, y fíjense que si bajan inmediatamente al fragmento 8 que tienen inmediatamente, dice todo sucede según discordia. ¿Sí? Discordia es otro nombre del principio. Y noten que aquí ya lo que estamos haciendo es agregarle un contenido adicional. Ya no decimos solamente que es una especie de correlato estable que existe siempre, sino que además ya estamos diciendo algo acá respecto de su mecanismo de funcionamiento. Esto que después más adelante va a aparecer como el elemento de la guerra. Tengan en cuenta que, de hecho, estrictamente en el caso de Heráclito, la guerra no es ningún tipo de noción muy abstracta, sino que en esta época Jonia completa está en una situación claramente de situación de guerra. Piensen que es el inicio de las guerras médicas, o sea, los persas han venido avanzando durante bastante tiempo, estrictamente dominaron la zona, pero manteniendo las instituciones de las polis que funcionaban en esta región. En este momento es donde este equilibrio se corta y Heráclito fue testigo directo de destrucciones completas de ciudades de Jonia para esta época. Con lo cual, cuando nos está hablando estrictamente que la guerra es un dato constituyente de la realidad a la que accedemos, lo está diciendo de una manera muy directa. Obviamente está esto presente, y después vamos a ver sobreagregado que detrás de la discordia además hay una especie de sentido metafísico que Heráclito encuentra en esto, a través de esta formulación del funcionamiento entre los contrarios.
Pero lo que encontramos ya aquí es que justamente este elemento de caótico que llega a nuestros sentidos, estrictamente es un rasgo constituyente de la realidad. Fíjense que si van inmediatamente al fragmento que ustedes tienen inmediatamente, que es el 10, ahí volvemos a encontrar esto que yo les decía de una especie de ampliación de la noción de en qué sentido se entiende discordia, porque aparece esta idea de acoplamiento, o sea, no va a ser una especie de discordia caótica, sino que estrictamente se va a dar con algún tipo de regularidad interna. Heráclito encuentra que hay una regularidad interna que está precisamente marcada por estos elementos opositivos, cosas íntegras y no íntegras, convergente, divergente, consonante, disonante, y agrega de todas las cosas uno y uno de todas las cosas. O sea, cierra con esta idea de la multiplicidad, pero al mismo tiempo la unidad. O sea, podemos concebirla, porque de hecho así llega nuestra experiencia, a partir de la multiplicidad más amplia, pero al mismo tiempo en realidad que vamos a ver la misma búsqueda de un sustrato único que ustedes ya han encontrado en pensamientos posteriores. Vayamos un poquitito más adelante a la búsqueda de otros nombres de este principio. Si van al fragmento 30, sí. Perdón, de la parte donde relacionabas el fragmento 1, el 22b1, con lo de dormidos y despiertos. No me quedó muy claro cuando dice que los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. No, o sea, no me queda claro eso con lo de que hay gente que sí apunta a la realidad. Lo que está marcando aquí Heráclito es que estrictamente todos estamos en condiciones de captar lo real. En este sentido, todos tenemos a la mano el logos, digamos, la estructura de lo real es una experiencia de todo ser humano. Sin embargo, justamente lo que le sucede a la mayoría de los hombres es que estrictamente noten que aparece esta incapacidad, que es una incapacidad estrictamente no de aprender algo, y vuelvo con esta idea, no hay un núcleo sapiencial en esta filosofía, sino un llamamiento sobre el tema de que en realidad nos cerramos nosotros mismos a la posibilidad de captar la estructura, esta estructura de regularidad que está por detrás de las diferencias o contrariedades que nosotros encontramos. Por eso esta marcación de que estrictamente en realidad no es una especie de falla estructural de nuestro dispositivo cognitivo. Estrictamente, si queremos, podemos hacerlo. En algún sentido, Heráclito está denunciando una voluntad de ignorancia en la mayoría de los hombres, que prefieren quedarse con este tipo de cognición propia del sueño, y en este sentido organizar sentidos alternativos, y no tomarse el trabajo de ver estrictamente qué es lo que nos dice lo real. ¿Por qué? En buena medida porque está sugiriendo que primero, digamos, la capa superficial de lo que nos llega a nuestros sentidos es desorden. Y se da como por sentado, o sea, los hombres suelen dar por sentado que estrictamente es todo mero desorden, y en este sentido da lo mismo ordenarlo de cualquier manera. Aquí está llamando la atención sobre que esto no es así. Estrictamente hay un sustrato único, estable más allá de las diferencias, y que podría captar cualquiera que se tome el trabajo de hacerlo. En este sentido, digamos, son incapaces antes o después, o sea, antes de escuchar Heráclito, porque estrictamente no han hecho este movimiento de apertura de manera voluntaria. Después, porque incluso cuando él se los dice, no optan por esta vía y prefieren estas otras soluciones alternativas que pueden resultar más fáciles. Por ejemplo, crearle a las explicaciones de tipo narrativo. ¿Está más claro ahí? Sí, súper, gracias. Estábamos en el fragmento 30. Fíjense que acaba de aparecer una caracterización adicional que les va a hacer recordar mucho a lo que ustedes ya encontraron en los Milesios. Es, si ustedes quieren, la cara más tradicional de Heráclito, porque va a encontrar un elemento unificador para asociar con el logos. Dice, este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, ¿sí? En consonancia con lo que habíamos visto antes de que el logos existe siempre, acá también este mundo, y acá vemos que hay una relación directa
entre el logos y el mundo, y acá es clarísima la carga ontológica que tiene la noción de logos. En este sentido no tiene principio, es eterno, existe siempre, no tuvo ningún tipo de invención de ninguna naturaleza. Existió siempre, existe y existirá. Y acá aparece la mención de un elemento, en tanto fuego siempre vivo. Ustedes han visto a Tales y el agua, han encontrado en el caso de Anaximandro como aparece esta especie de principio indefinido o indeterminado. Acá lo que hace Heráclito es elegir otro elemento alternativo. Sugiere que de hecho estrictamente esta persistencia eterna del mundo puede ser analogada al tema de la existencia eterna del fuego. O sea, el cosmos sería una transformación del fuego. Y noten que vuelve a aparecer acá esto de encendiéndose con medida y con medida apagándose. Es un fragmento sumamente complejo porque la mayoría de las fuentes que lo transmiten son helenísticas y están fuertemente contaminadas de estoicismo. O sea, los estoicos, para complicar nuestra tarea de acceder a la filosofía presocrática, se vieron muy identificados con estas ideas heraclíteas y de hecho adoptaron la idea del fuego como principio estructurante y de hecho generaron una teoría de conflagración, suponiendo que hay algo así como una especie de ciclo, entendiendo que Heráclito hacía referencia a una especie de cosmos que se ordena en ciclos donde aparece nuestro mundo. Nosotros estaríamos en un momento donde el fuego está convertido en elementos y habría momentos en donde estrictamente todo vuelve a convertirse en el fuego. En algún sentido, como han visto ustedes, estas alternancias que se producen en el caso de Anaximandro, aquí esto fue entendido también como esta idea de esquema de conflagración. El pequeño problema acá es que no podemos estar seguros de que estrictamente algo así haya estado efectivamente presente en Heráclito. Sí, seguro fue la interpretación que hicieron los estoicos un par de siglos después. Aquí lo que tenemos es sí el hecho de la mención de que si hay que elegir algún elemento para dar cuenta de cuál podría ser, digamos, la estructura última de la materia, el fuego es un buen candidato, y estrictamente tendría que ver con esta idea de la posibilidad de conversión del fuego con las cosas y las cosas con el fuego. Así que noten que el punto interesante aquí es que estamos buscando esta característica de lo real, y fíjense que con lo que hemos ido recorriendo hasta aquí, nomás, aparecen rasgos que tienen que ver con el funcionamiento, esta estructura de la unidad, pero al mismo tiempo la oposición, y esta que encontramos ahora que tiene que ver con incluso un rasgo material del mundo, entendido como uno. Noten que la que tienen inmediatamente después, que es el famoso fragmento 32, complica todavía más las cosas, porque si en el 30 se nos decía que ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, en el 32, sin embargo, la estructura de explicaciones narrativas cobra fuerza y dice, lo único sabio, o sea, el único lugar donde vamos a encontrar sabiduría, que es precisamente cuando tratamos de captar esto uno, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. ¿Por qué querría y no querría? ¿Qué tiene Zeus de pro y de contra como para que podamos asociarlo con el principio? Bueno, en un punto se hablaba de que siempre ha existido el logos y que no tiene un comienzo. No sé si Zeus hacía referencia a algún punto de creación, no sé. Estoy tirando lo que se me viene a la cabeza. Ese es un punto interesante, porque de hecho, estrictamente, si pensamos en Zeus, es cierto que, y en todo caso es la parte donde no estaría mal tomarlo como una especie de nombre para el principio, Zeus es el dios que domina el Olimpo, y en este sentido es ordenador, o debería serlo, por lo menos. Ya hemos hablado de cómo estrictamente a veces no domina tanto.
Pero justamente cuando lo hacen, tanto figura del dios más importante de todos, no estaría mal, digamos, establecer esta diferencia. En este sentido podríamos decir en el sentido de que es el más importante y el que regula la vida de los dioses y por tanto de los hombres también, Zeus podría ser un buen nombre para el principio. Esto que vos mencionabas es interesante porque por otro lado, con el tema de la existencia no eterna de Zeus, el hecho de que Zeus no está al principio de la generación de los dioses, o sea, tuvo un inicio, ahí ya vemos un punto donde estrictamente hay diferencia, porque si se decía que el logos existe siempre y que el mundo existe siempre, Zeus no existió siempre. Están los mitos del nacimiento claramente extendidos en la comunidad, con lo cual ahí es donde se empiezan a terminar las diferencias. Más todavía se terminan si nosotros vemos qué pasa con los relatos respecto del comportamiento de Zeus y de su vida en general. Ahí es donde aparecen, digamos, cosas que no son son un poco más oscuras y de hecho estrictamente no tienen tanto que ver con esta idea del dominio. Específicamente cuando justamente hay dioses que no le responden, y esto no podría suceder con lo uno, que ya se nos ha dicho que regula todas las cosas, y muchísimo menos podría querer el principio ser llamado Zeus cuando aparecen estas historias un poco, digamos, demasiado parecidas a las del mundo humano. Con lo cual, en este sentido, Zeus podría ser una especie de, si ustedes quieren, nombre metafórico para el principio, siempre y cuando tomemos aquellos puntos que tienen que ver con la idea de rección, con la idea de dominio, y no con el resto. Pero fíjense que también incluso un nombre asociado con los dioses, con el panteón olímpico, es un rasgo para sumar a esta especie de descripción acumulativa que se hace del logos. Profe, entiendo que acá el quiere y no quiere ser llamado hace un poco referencia a la misma dicotomía de los despiertos y los dormidos, ¿no? En relación a que, bueno, quiere ser llamado lo único sabio porque están los que están despiertos y pueden entender a Zeus desde otro lado y no solo desde el mero Zeus mitológico, ¿no? Y superficial o vacuo sería, ¿no? Y no quiere ser llamado porque los dormidos, digamos, lo ven solo como el Zeus mitológico. No sé si está correcto, pero creo que tiene que ver con eso. Sí, esto que decís, Natalia, además es importante porque fíjense que sumaría en este caso un tercer ejemplo donde estrictamente lo que encontramos es una especie de desdoblamiento de la noción. O sea, este mecanismo bien heraclíteo de tratar de hacer referencia a una noción que solemos entender de determinado sentido y llamar la atención con el hecho de que además tiene otra. O sea, esta idea de estamos usualmente en el nivel del sentido común, pero deberíamos habilitar también otra posibilidad de lectura de lo real, está presente aquí también. Y en este sentido, este desdoblamiento que vimos en Logos y que vimos en la noción de despiertos, está presente también acá. Prácticamente la van a poder utilizar en cada una de las nociones que aparece, porque es uno de los mecanismos más claros que tiene Heráclito para, por insistencia y por repetición, tratar de dar cuenta de cómo funciona su sistema. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí. Volviendo un poquito para atrás. A ver, entiendo que hay una unidad, un sustrato único que se expresa en una multiplicidad, ¿verdad? Sí. ¿Ambas cosas tienen el mismo valor de real? ¿O lo real es el sustrato único y no lo múltiple? Estrictamente me parece que en el caso de Heráclito no hay demasiada diferencia. Es un punto importante y retenelo para cuando trabajemos con Parménides la semana que viene. Okay. Porque justamente el juego de Heráclito es tratar de casi combinar las dos cosas. Estrictamente, justamente hacer referencia al tema de que vemos oposiciones, pero esas oposiciones estrictamente deberían referirnos a algo que no es radicalmente diferencia de ellas, que es lo uno que las regula. Pero no hay una especie de distancia fuerte. En este sentido, si vemos los nombres que aparecen, ahora nos vamos a cruzar, por ejemplo, con otro nombre para el principio, que es physis, es la naturaleza directamente, que también, digamos, es una a partir de que nosotros, a pesar de que la veamos como múltiple. Pero las dos nociones, digamos, esta de multiplicidad y de unidad, en el caso de Heráclito, justamente aparecen muy mixturadas. A diferencia de lo que vamos a encontrar la semana que viene en el caso de Parménides, donde esto... otra vez, digamos, por una especie de mecanismo expositivo, le va a convenir separarlos tajantemente. En el caso de Heráclito, al contrario, la estrategia es juntarlas.
y es en la experiencia misma que tenemos de lo múltiple, tendríamos que tratar de comprender también la unidad que está presente al mismo tiempo. Y en este sentido no es radicalmente otra. Claro, me parecía también una forma para pensarlo de Zeus y no Zeus, ¿no? Como Zeus es como una cosa, pero lo real se expresa en más forma. Sí, digo esto porque sobre todo a veces hay una especie de tendencia de platonizar autores previos, y a veces se pueden llegar a encontrar con interpretaciones de Heráclito donde estos dos planos están como muy separados, y parece que Heráclito fue una especie de abuelo de Platón, donde aquí ya están el plano estable, preanunciando lo idético, y después está lo múltiple que nos rodea. No hay nada por el estilo en el caso de los fragmentos de Heráclito, donde al contrario las dos cosas están juntas, y la invitación es a, como se nos dijo en el fragmento 1, experimenten lo que los rodea, porque en esta experimentación de que los rodea van a encontrar la unidad misma. Y no es que van a tener que desplazarse a otro plano ni hacer ningún tipo de ejercicio que los remonte a una ontología diferente. Es en el mismo cosmos donde están estos dos elementos. Y en este sentido, el hecho de que hayamos encontrado como caracterización del principio la contrariedad misma, habla de que las dos cosas están juntas. No hay todavía en Heráclito, digamos, una especie de estrategia de diferenciación de lo uno respecto de lo múltiple. Gracias. Fíjense un poquitito más, si van al fragmento 50, dice, no escuchándome a mí, y acá aparece otra vez este juego de desdoblamiento entre mi discurso, pero al mismo tiempo esto que excede a mi discurso particular. Fíjense, no escucharse a mí, sino al logos mismo. Es sabio, y acá noten otra vez esta categoría de sabio, convenir, y acá lo interesante es el término que se utiliza, que es homologein. Ahí pueden reconocer bien en logein, la raíz de logos. Lo que tienen delante es un formante que de hecho está presente en el español también, el de homos en el sentido de igual. Homologein es decir lo mismo. O sea, es sabio convenir en el sentido de que es sabio decir lo mismo que ¿qué? Que logos. O sea, vamos a estar hablando con sabiduría cuando estrictamente podamos ponernos en sintonía con el logos, podamos homologein con este plano de lo real. Y acá fíjense que se refuerza esto que veníamos encontrando como el contenido básico. Todas las cosas son una. Y en línea de lo que mencionaba Camila recién, fíjense que acá aparecen las dos cosas a la vez. O sea, la unidad y la multiplicidad están puestas en ecuación. O sea, cuando reconocemos esto, es cuando estrictamente estamos claramente en línea con el logos, este logos único buscado. Noten que en el fragmento 51 podría casi entenderse como una explicación del previo y de este error que venimos encontrando como diagnóstico de la mayoría de los hombres. Dice, no entienden cómo lo divergente converge consigo mismo. Y acá otra vez tenemos este hincapié en que no debemos, digamos, dejarnos llevar por la multiplicidad y aquello que es diferente, sino que en eso mismo podemos prestar atención a la unicidad. Y acá aparece esta categoría de armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. Fíjense que es muy bueno el ejemplo del arco y la lira, porque estrictamente son objetos que, si uno los mira estrictamente, parecen estar en reposo. Uno los ve y de hecho los puede contemplar en su mera estaticidad. Y sin embargo, si uno se acerca un poco más y mira ese mismo objeto, estrictamente son tales por la tensión que los constituye. Si nosotros quitamos la tensión de un arco, básicamente cortamos la cuerda que está uniendo los extremos de la parte de madera, digamos, disolvemos la tensión, se disuelve el arco también. En el caso de la lira lo mismo, o sea, suena y es una lira estrictamente porque cada una de las cuerdas está en una tensión específica. La idea es que con lo real pasa lo mismo. O sea, tenemos esta tensión y esta tensión es constitutiva de aquello que la hace una. Fíjense un poquitito más en 53,
aparece otro famosísimo nombre del principio que es guerra, polemos. Ya lo habíamos mencionado antes en relación con la categoría de discordia. Dice, guerra, de todos padre es, de todos rey. Fíjense que tiene la misma categoría que hemos venido encontrando como rección, dominio. A unos como dioses coloca, a otros hombres, a unos esclavo hace, a otros libres. ¿Sí? Otra vez fíjense que esta es una tensión bien diferente de la que acabamos de encontrar recién. No es la tensión constitutiva de un objeto, sino que es una tensión muy distinta que tiene que ver con la organización del mundo social. Aquí también encuentra Heráclito que estrictamente, a pesar de la naturaleza muy distinta de las dos cosas, están respondiendo al mismo principio. O sea, esta divergencia que converge y que encontrábamos en el arco y la lira no es radicalmente diferente de la que puede explicar por qué hay diferencias en el mundo social y que estrictamente en buena medida tienen que ver con esta organización discordante regida por la guerra. ¿Estamos hasta acá? Vamos al fragmento 54 que tienen ahí inmediatamente. Dice, armonía invisible mejor que la visible. Y acá aparece otra vez esta idea, armonía tranquilamente, de nuevo puede ser un nombre del principio. Noten que se dice que es invisible y acá podemos encontrar una buena explicación de por qué justamente no la captamos todos. Esto que nos viene persiguiendo como problema desde el fragmento 1, que es la mayoría en realidad, a pesar de que tiene experiencia de esto, no la capta. Bueno, no la capta, dice Heráclito, porque estrictamente tiene un componente de no manifestación. O sea, no está en primer plano. A pesar de que es constitutiva y a pesar de que es lo que regula, sin embargo, en realidad no aparece, no se nos da a nosotros de manera muy directa. A pesar de que nos dice, es mejor en el sentido de que es más poderosa. De hecho, más poderoso podría ser tranquilamente una traducción del término griego que aparece aquí. Es mejor que la visible. Y acá, fíjense, de nuevo aparece esta nueva invitación de debemos ir más allá de lo que vemos para captar esta armonía que rige todo. Lo que sigue, lo que tiene el fragmento 55, es una de las partes interesantes o más interesantes de este desarrollo, porque incluye Heráclito un cierto know-how de cómo tenemos que hacer para posicionarnos. O sea, ¿qué tendría que hacer un filósofo Heráclito para ponerse en esta disposición cognitiva de la que hablábamos? Y de hecho lo que vamos a ver aparecer en varios fragmentos es una cierta ordenación de los sentidos, o sea, en qué sentido o en qué condiciones los sentidos nos pueden ayudar, cuándo y cuándo dejan de hacerlo. Fíjense que en el 55 dice, de cuantas cosas hay vista, audición, aprendizaje, a ellas prefiero. ¿Por qué podría decir esto? Porque los ojos funcionan mejor que escuchar, digamos. No dejarse engañar por las palabras. ¿A eso quiere llegar? Sí, eso no, pero ahí habla de audición también. Incluye audición. Este es más amplio. Este es más amplio. Después vamos a encontrar esta restricción y una jerarquía diferencial entre el oído y la vista. Pero por acá, fíjense que en el 55 es de cuántas cosas hay vista, audición y aprendizaje, que no es un sentido, pero sí es una especie de disposición que está asociada por contexto con los sentidos. Con estas hay cierta preferencia. Evidentemente, si lo comparamos justamente con fragmentos previos, y sobre todo con el 1 y el 2, donde aparece esta categoría de los despiertos, claramente el hecho de que nos diga que hay en ciertos casos referencia externa, o sea, apertura al mundo, lo que está diciendo es justamente aquellos casos en que tenemos experiencia directa y que nos colocamos en situación de experiencia directa del mundo, esas van a ser preferibles a toda aquella posición en que no lo hacemos. Y esto podemos compararlo justamente con la disposición del que sueña. Esto que ya hemos visto, que es dormido, no solamente en sentido físico, literal, sino también en cuanto a que no le presto atención a qué es lo que me pasa, lo que pasa alrededor en la experiencia con la naturaleza. Acá justamente la idea es, hay que prestar atención, se puede utilizar los sentidos justamente para dejar al margen la experiencia solipsista, esta donde yo me encierro dentro de mí mismo y construyo ordenaciones que no prestan atención a la afuera. Acá justamente la idea es, hay que salir, hay que ver, hay que estudiar esto que tenemos alrededor.
Perdón, en el B56 entonces sería como la vista, la audición y el aprendizaje como una forma como más pasiva de percibir la realidad. Es pasiva en un sentido y en otro no, porque estrictamente es cierto que los sentidos tienen una especie de situación de pasividad, pero que está asociada estrictamente con una disposición activa previa, que es la apertura a la sensación. En este sentido no son para nada pasivos, y están hablando al contrario del tipo de actividad que tiene el hombre despierto. El hombre despierto es el que elige activamente abrirse a lo que recibe de los sentidos. Y quiero decir con esto justamente que no puede de ninguna manera compararse con el tipo de pasividad que Heráclito suele asociar con el sueño. Al contrario, es la muestra más clara de volición y de decisión de captar el correlato real. Sería, profe, como poner los sentidos, sobre todo el de la vista y el de la audición, digamos, en una mirada cognitiva, digamos, ¿no? Hacia la predisposición cognitiva de lo real. Exactamente, y por eso aparece en la ecuación el aprendizaje. O sea, es vista y audición orientados al aprendizaje, o sea, lo que se puede aprender de esta armonía que podrá ser invisible, o fíjense cómo tienen ustedes ahí en el fragmento 93, el señor de que hay en Delfos el oráculo no dice ni oculta, solo da signos. O sea, hay una especie de voluntad o disposición de la naturaleza a no mostrarse completamente. Pero de todas maneras, en realidad, da signos. Nosotros podemos decodificarlos. Esto se hace precisamente si decidimos primariamente hacer este trabajo. Y en este sentido, en esas condiciones, la vista y el oído van a estar asociadas con un aprender de la naturaleza. Pero vayan a 101A, que es donde tienen un paso más respecto a esta especie de teoría de los sentidos, o teoría cognitiva o epistemológica heraclítea. Dice, los ojos son testigos más exactos que los oídos. ¿Por qué podría ser esto? Porque no refiere a la multiplicidad de... Ay, perdón. No, decís. No, yo había leído en el texto, si mal no recuerdo, que refería al Legain, al lenguaje, si no me equivoco, a la multiplicidad del lenguaje, y que los ojos son, digamos, como usted dijo, más activos en la captación. Sí, yo entiendo que lo real no lo puedo inteligir, pero lo puedo sentir. Yo pensaba que porque los ojos miran lo común, el mundo, el correlato real. En cambio, el oído puede prestar atención a lo que dicen o al discurso también de los dormidos. Sí, claro. La jerarquía viene por este lado. Sí, vas a decir algo. Claro, yo quería decir lo de los logoi falsos. A toda la multitud de logoi falsos que constituyen aquellos que son dormidos y que pueden engañar a través del oído, y la vista está referida a la constatación de esos logoi, de si son falsos, de si son verdaderos. Exactamente, hay una cuota de riesgo en lo que se escucha que justamente tiene que ver con eso, digamos, con el tema de que justamente por este sentido lo que solemos recibir son ordenaciones ajenas que justamente en realidad pueden tener un origen solipsista, o sea, pueden ser las producciones de dormidos que estrictamente nos llegan por esa vía. El tema es que nos llegan acomodadas, muchas veces en realidad estetizadas, y pueden llegar a convencernos más que aquello que estrictamente en realidad podríamos que captar nosotros directamente a través de la vista. En este sentido, si ustedes quieren, la vista es una especie de testigo más cierto, porque lo que estaría dando cuenta es de nuestra relación directa con lo real, o sea, es nuestra propia experiencia y no el resultado de experiencias ajenas que nos llegan por la vía del lenguaje. Obviamente también puede ser, y de hecho por eso estaba contenido el discurso antes, puede ser de hecho nos crucemos con Heráclito, y que de hecho Heráclito nos está explicando esto y no sería una mala cosa escucharlo. Pero aún así entre las dos cosas, y si tenemos que establecer una jerarquía, es primero la vista. Y en este sentido no se puede también entender la preponderancia que empieza a darse con Heráclito a los sistemas explicativos más argumentativos
en desmedro, no en desmedro en realidad, pero dejando un poco más de lado ya lo narrativo que imperaba antes. No, y en desmedro claramente también, sí. De hecho hay fragmentos donde Heráclito menciona directamente a Homero y a Pitágoras como figuras que son claramente negativas, porque estrictamente no están, digamos, no tienen este programa de búsqueda de lo real. Serían justamente estos logoi múltiples que construyen mundos solipsistas. Pero les decía que vayan a ver el fragmento 107, que es el que en algún sentido completa esta tríada de fragmentos respecto de los sentidos, porque a pesar de lo que hemos visto recién, acá se nos dice que malos testigos son para los hombres los ojos y los oídos. Parece lo contrario al 55 esto. Y sin embargo, estrictamente no es lo contrario porque tiene un agregado importante. Dice, malos testigos son para los hombres los ojos y los oídos de los que tienen almas bárbaras. ¿Qué sería tener un alma bárbara? Tener otro lenguaje, ser un extranjero. Exactamente. Recuerdan ustedes que de hecho la categoría de bárbaro es básicamente todo aquel que no habla griego. Lo que sucedería con un alma bárbara es que estrictamente no es que no habla griego como lengua particular, sino que no habla el logos que comprende lo real. En este sentido es interesante porque bárbaros en algún sentido serían todos aquellos que no comprenden el logos singular del que se está hablando. Esto que decíamos recién, digamos, todas estas explicaciones de tipo narrativa y todas estas alternativas que nos llegan en estos logos múltiples, estrictamente son bárbaras. Son bárbaras si las definimos de esta manera. Si de hecho estrictamente comprender el logos implica tener, digamos, una especie de disposición del nous, disposición de la mente específica. ¿Qué nos está diciendo con esto en este sentido? Esos dispositivos sensoriales nos van a servir con la condición de que estrictamente esta decisión epistémica previa ya la hayamos tomado. Y con esto volvemos al programa inicial de los fragmentos 1 y 2. O sea, primero hay que decidir que estamos haciendo una búsqueda respecto de un correlato efectivamente real. Con esas condiciones es que estrictamente vamos a poder tener rendimientos y los sentidos nos van a servir para algo. Si estrictamente no lo hacemos y estamos operando como dormidos, bueno, en realidad ni los ojos, ni los oídos, ni cualquier elemento de estos va a poder hacer la diferencia. Y en este sentido vamos a poder ver o vamos a poder oír, o sea, vamos a experimentar la naturaleza, como decía el fragmento 1, y vamos a seguir en la incapacidad de captar este plan. Ahora, profe, los no griegos, los bárbaros, ¿tenían esa incapacidad de adecuar el logos a la realidad del mundo para Heráclito? ¿O? No, para nada. Acá de lo que se está hablando es de almas bárbaras en el sentido de almas que no comprenden este logos. No está hablando de una restricción a la lengua griega ni nada por el estilo, porque esto debería valer para nosotros ahora. O sea, nosotros hablando español, estrictamente podemos tener un alma bárbara cada vez que estrictamente no estamos siguiendo este programa Heráclito. O sea, cuando nos dejamos convencer por cualquier otra cosa, estamos teniendo un alma bárbara. Bien, perfecto. Fíjense que el logos existe siempre y esto vale para nosotros también. De hecho, hay filosofías contemporáneas importantes que recuperan la filosofía heraclitia en este punto. Piensen, por ejemplo, en todas las líneas asociadas con los nuevos realismos, estas líneas bien del siglo XXI, que se han cansado un poco de estas explicaciones posmodernas y la idea de pensamiento débil y están tratando de volver alguna referencia que tenga que ver con la recuperación de lo real. Esas estrictamente podríamos decir son filosofías heraclíteas en el siglo XXI, porque el programa básico es este mismo. O sea, dejemos de pensar que estrictamente cualquier relato es válido y que estrictamente en realidad podemos asociar las cosas de cualquier manera, sino en realidad vayamos a recuperar y de hecho a volver a instalar la categoría de realidad como un elemento organizador del discurso filosófico. En este sentido, estas serían, digamos, almas no bárbaras, bien íncitas en el ámbito de las lenguas modernas. Así que, en este sentido, tiene que valer para cualquier contexto. Es esto que yo les decía al principio sobre el tema de que esta noción, la noción de verdad como adecuación, surge acá, pero de hecho estrictamente nos sigue acompañando estructuralmente de la misma manera. Como nos va a pasar cuando lleguemos a ver Gorgias y aparezca la noción de verdad como coherencia, que es, digamos, la gran contraparte, la gran versión alternativa de verdad. Las dos se vienen peleando desde el siglo V a.C.
y en general hoy por hoy también todo sistema debe decidir si estrictamente se va a colocar de un lado o del otro. Acá lo que estamos viendo es cómo nació, o sea, cómo nació a través de esta especie de parto bastante complicado, donde incluso no todas las nociones están claramente establecidas, pero sí en algún sentido ya prefiguradas en este esquema general. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Habrá alguna cosa más a la que tengan que prestar atención? Sí, fíjense el fragmento 123, que de hecho estrictamente está muy en línea con lo que veníamos diciendo. Habíamos visto que la armonía invisible es mejor o más poderosa que la visible. Noten el famoso 123 donde dice que la physis, la naturaleza, ama o suele, es una otra traducción posible del verbo que aparece acá, philei, ocultarse, ¿sí? En la misma línea que hemos visto también esta mención de la comparación con el oráculo de Delfos, que no muestra directamente, sino que da señales. Acá también, justamente, si algo explica que no todos tengamos la experiencia automática de lo verdadero, es precisamente este otro rasgo constitutivo de la physis, donde a pesar de que está la unidad, está la regulación de todo, justamente esta especie de manifestación a partir de la contrariedad es lo que hace difícil que nosotros captemos la estructura efectiva de la physis. Profesora, ¿puede repetir que se contaminó el audio recién? Gracias. Sí, ahí se cortó un poquito, la última frase. Cruzo los dedos y vuelvo a ver si se escucha mejor. Les decía que justamente acá vuelve a aparecer esta idea de la physis en relación con lo que ya hemos encontrado, con esta armonía que es invisible, pero que aún así es mejor que la visible. Y lo hemos encontrado también en la mención del oráculo de Delfos, de que no se muestra directamente, sino que da señales. Acá también justamente lo que hace la physis es que suele ocultarse. Nos muestra su cara de diversidad, de oposición, y justamente es más difícil captar la unidad regulatoria que la sustenta. En este sentido, digamos, suele ocultarse y explica el déficit cognitivo que pueden tener la mayoría de los hombres. ¿Estamos hasta aquí? Vayan al 114, justo antes, que es un fragmento muy interesante porque aparecen estos tres elementos que nosotros venimos persiguiendo de manera integrada. Profe, fíjense que dice... perdón. Sí. Una pregunta. Physis también es otra forma de llamar al principio, ¿no? Physis claramente es otro nombre del principio, sí. Gracias. Les decía que en el 114 aparecen los tres elementos de realidad, pensamiento y lenguaje integrados, porque noten que dice que los que han de hablar, y acá tenemos el lenguaje, con comprensión, y acá tenemos claramente el elemento de pensamiento, es necesario que se afirmen en lo que es común a todos. Y nosotros ya hemos encontrado común como un nombre del principio, ¿sí? Con lo cual, fíjense que en esta línea que tenemos acá, lo que se nos está diciendo es, se nos está definiendo qué es lo que nosotros llamamos la tríada integrada, o sea, realidad, pensamiento y lenguaje funcionando todas juntas. La comparación es así como una ciudad en su ley. Justamente en una ciudad también vemos multiplicidad, gente que se mueve, que va más por allá, pero de hecho estrictamente tiene una especie de regulación que está manifestada en la ley. Y dice, y mucho más firmemente aún. O sea, hay además una diferencia fuerte entre las regularidades que nosotros podemos llegar a construir en el mundo humano y esta otra que es una regularidad ontológica. Todas las leyes humanas, en efecto, se nutren de una sola. Otra vez, digamos, todas las multiplicidades o los dominios individuales que nosotros podemos reconocer responden todos a este principio 1. Se nutren de una sola, la divina, fíjense que aparece esta idea de la divinidad, ya lo hemos encontrado con Zeus, y nos salteamos, de hecho, un fragmento donde directamente se habla de Dios. O sea, esto uno es además lo divino. Dice, extiende esta su poder tanto como quiere, y es suficiente para todas, y aún excede, ¿sí? Otra vez este hincapié en la regulación máxima que tiene este principio. Lo que encontramos por acá entonces, como para ir redondeando, estos son los puntos a los que tendrían que prestar atención en este tema.
Sobre todo porque de hecho estrictamente lo estamos usando como primer punto para ver cómo nace esta noción de verdad como adecuación. Vamos a terminar de ver, digamos, cuál es en algún sentido, la versión 2.0 de esto, más ordenada en el caso de Parménides, que son las dos, digamos, la unidad que va a servir para todo lo que van a ser las reacciones y los reacomodamientos y las nuevas reversiones que vamos a estar trabajando en la última parte del siglo V y sobre todo en el siglo IV. Digo esto porque justamente si hay una sensación que seguramente tienen ustedes a esta altura es, bueno, y en realidad esto estrictamente para qué sirve en condiciones concretas. O sea, básicamente, ¿cómo sabe Heráclito que aquello que ha colocado dentro de su logos y con pretensión de que estrictamente reproduce el logos con carga ontológica tal cual es efectivamente así y que no está desviándose a un pensamiento de tipo solipsista? O sea, ¿de dónde sale la garantía para saber si uno está en la tríada integrada o la tríada disociada? Bueno, esto precisamente no está todavía, o sea, estamos todavía en un momento donde estrictamente la novedad es el planteo de la posibilidad misma de esto, o sea, la posibilidad de que estrictamente podamos diferenciar entre enunciados verdaderos y enunciados falsos. La reacción que va a venir, digamos, la primera que va a venir después de esta parte constructiva, que tendremos que trabajar la semana que viene, es precisamente esta, que es Heráclito, Parménides, muchachos, ¿cómo están tan seguros de que estrictamente están en esta vía y no en otra? Nosotros vamos a ver cómo ya Parménides, estrictamente para empezar a protegerse de este tipo de objeciones, nos va a ofrecer una experiencia restringida, pero estrictamente segura de algo que no puede ser sino verdadero. En el caso de Heráclito esto todavía no está. Heráclito en realidad hace la gran invitación a que sigamos por esta vía, pero no da contenido, sino más bien estas especies de rasgos que nos permitirían intuir si estamos en la buena senda. En el caso de Parménides vamos a ver, digamos, una especie de versión constructiva, y después cuando empecemos con sofística, lo que va a aparecer justamente es el tema de las grandes objeciones a esto, de yo no encuentro garantía en esto, o sea, no hay ninguna posibilidad de estar 100% seguro de que uno está en la vía de la verdad, digamos, en posesión de un pensamiento efectivamente orientado a lo real, y que no estamos, por ejemplo, en un estado alterado, o sea, podríamos estar alucinando y pensar que estrictamente todo va bien. Tal vez somos psicóticos de atar y estrictamente estamos de lo más convencidos. Bueno, por ese lado, digamos, que es la gran herramienta escéptica, es por donde van a surgir las grandes reacciones a estos primeros sistemas, y sobre todo el gran desafío a las filosofías de Platón y Aristóteles que nosotros vamos a revisar, que en algún sentido lo que van a tratar de hacer es de recuperar este aliento originario, tratando de buscar, digamos, por lo menos algunas zonas de las que podamos estar seguros, como para construir conocimiento. Por lo pronto, y lo que nos interesa acá, de esta estación que estamos haciendo, es cómo arranca este esquema. ¿Cómo arranca y con qué dificultades arranca? Sobre todo esta que hemos marcado especialmente, que es todavía no hay un nombre para lo real, a pesar de que hemos nosotros venido suplementando la noción de lo real cada vez que hacemos referencia al principio y sus diversos nombres. Estrictamente todavía en Heráclito no hay tal cosa, que es precisamente lo que muestra la dificultad de reconocer al plano ontológico como el verdadero correlato de nuestro pensamiento. Con lo cual esto, digamos, nos prepara para ver después qué es lo que va a pasar y qué ajustes vamos a encontrar en Parménides. ¿Estamos hasta acá? Estos son los puntos centrales a los que deberían prestar atención cuando trabajan con los fragmentos y con los textos para esta semana. En los textos de Enrique Hürst van a encontrar algunas especificaciones más concretas y sobre todo interpretaciones de literatura secundaria que se han hecho sobre algunos fragmentos. Lo que nos interesa básicamente sobre todo es esta cuestión de la noción de verdad. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? ¿Están preparados para...? Yo tengo una consulta, perdón. Sí. La noción de naturaleza y de común, habían dicho que se refería al principio, ¿puede ser? Eso no me quedó muy claro. Sí, son nombres de este logos, de este correlato del único logos verdadero. Sí, justamente ante la falta de una categoría para nombrar lo real, que en el caso de Parménides, los que han leído el texto completo ya lo encontraron, o sea, Parménides lo va a llamar toeón, lo que es.
Bueno, esa categoría es la que todavía no está en Heráclito. ¿Cómo suple esta falta? Bueno, la suple justamente con todos estos nombres múltiples. Lo llama uno, lo llama Dios, lo llama guerra, lo llama Zeus. Bueno, a partir de todo esto, en realidad lo que trata es de generarnos una especie de comprensión difusa, pero al mismo tiempo acumulativa de cuáles son los rasgos de esto que después más adelante la tradición va a llamar realidad. Perfecto. Lo interesante de este punto es que el esquema ya está, a pesar de que falta esta categoría. Por eso les remarcaba sobre todo el fragmento 114, donde es muy claro que los 3 elementos ya están presentes, aunque falta, digamos, falta todavía el nombre para real. El nombre, entonces el nombre, porque yo entiendo que el logos, ¿no? En el texto dice que es la fusión del Einai y el Legein. ¿Puede ser? En la noción del... En logos, lo que habíamos dicho bien en el inicio es que sí, hay una cara que es discursiva y hay una cara que es ontológica. Digamos, el Legein hace referencia obviamente a lo discursivo. El Einai es justamente el verbo que va a utilizar Parménides para sacar de ahí la noción de realidad. De hecho, toeon es un participio de Einai. Esto es lo que Heráclito todavía no hace. Y justamente por eso, en realidad, logos aparece solapado y cubriendo las dos categorías. Con este mecanismo que hemos visto, que utiliza mucho Heráclito, que es muy productivo, que es justamente desdoblar las nociones. O sea, mostrar que estrictamente, si bien suelen servir en un nivel, estrictamente pueden mentar también a otro. Con logos pasa esto. O sea, solemos entenderlo como discurso, pero muestra algo más, que es un tipo de discurso específico que esté alineado con lo real. O con la fisis, o con la guerra, o con lo uno, con todos estos nombres que hemos ido encontrando. Yo había una pregunta. ¿Sí? No he entendido el fuego. ¿El fuego es como arcade o el fuego como real? No entendí el tema, ¿cómo juega el fuego? Exactamente, el fuego es la respuesta naturalista de Heráclito. O sea, si Heráclito debe responder como venían respondiendo los filósofos naturalistas hasta el momento, su elección en términos materiales para este principio es el fuego. Sí. Okay. Cumple la misma función que ustedes han visto del agua en el caso de Tales. O del caso del Apairo en el caso de Anaximandro. Sí. Y a mí me parece que juega como Telos, ¿no? ¿O entendí mal? Podría ser un telos si lo leemos, digamos, si cedemos a la interpretación estoica, por ejemplo. Esta que yo les mencionaba que interpreta este ciclo del fuego en términos conflagratorios. Suponiendo que en este momento en realidad el fuego lo vemos transformado en cosas, pero habría un momento en el tiempo donde estrictamente todo se convertiría en fuego. Lo que yo advertía respecto a esta interpretación es que no tenemos mucha base para estar seguros que estrictamente esto funcionaba ya así en el caso de Heráclito. Sí, seguro es así en la interpretación heráclita estoica, pero estamos hablando de fines del siglo IV, siglo III, II, no todavía acá. Acá más bien, digamos, la versión más, si ustedes quieren, conservadora y cauta, es pensar que parece o funciona más bien al estilo de los elementos de los milesios, o sea, de la Arge que ustedes han encontrado hasta el momento. Gracias. No hay mucho. Es cierto que aparece lo de encenderse y apagarse, pero por otra parte estas tensiones opuestas y estos circuitos ya los hemos encontrado también como un funcionamiento general. Y en los otros casos no estamos pidiéndole que estrictamente en cada ejemplo que da sobre consonante y disonante, por ejemplo, tengamos un momento, o sea, pensemos que en algún momento todo es consonante y hay otro momento donde todo es disonante. Con lo cual parece una especie de sobreagregado que responde a otras condiciones y otras discusiones posteriores. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entonces? Bien, entonces veamos. Perdón, profe, tengo una consulta yo. Dice en 114, los que han de hablar con comprensión es necesario que se afirmen en lo que es común a todos. Yo no entiendo qué sentido tiene ese necesario, porque si los que han de hablar con comprensión, ya se entiende que van a hablar en sentido de logos. Ese necesario, que ¿cómo oficia ese necesario? La condición estricta y en ese sentido necesaria para que podamos hablar de hablar con comprensión es esta. O sea, solo en el caso en que se afirme lo que es común a todos, ahí podemos en realidad sancionar la relación entre pensamiento y realidad. Está bien, entiendo, muchas gracias.
Sí, de hecho, lo que está marcando justamente son con una conditio sine qua non que debe cumplir un enunciado para pertenecer a este logos único. Lo que vamos a encontrar después en Parmenia es como la vía de la verdad, podríamos decir. O sea, solo en este caso, y en este sentido es necesario. Si no sucede, si el contenido de tu logos es otra cosa, bueno, básicamente vas a estar necesariamente pertenecerás al bando de los dormidos. Muchas gracias. ¿Sí? Le quería preguntar, en relación a los textos que leemos y que tenemos que leer, ¿vamos a hacer algún trabajo práctico o es solo para la evaluación? Dado que en realidad ustedes ya tienen los trabajos que van a tener que hacer en trabajos prácticos y que por otra parte tenemos 2 parciales y que además van a tener que rendir final, no estamos haciendo trabajos que tengan que entregar obligatoriamente de teóricos. De prácticos sí van a tener que entregar otras cosas, básicamente para no volverlos locos y que simplemente no duerman durante un cuatrimestre haciendo más cosas. Sin embargo, lo que ustedes sí tienen en cada uno de los trabajos de las semanas son una serie de consignas que vieron que la recomendación es después de haber leído, después de haber estudiado, después de haber resumido, cuando tienen todo listo, lo que tienen son estos esquemas de control. O sea, pueden ir a esas preguntas y ver si están en condiciones de responderlas todas bien. Si hay alguno que se siente muy inseguro y que de hecho estrictamente no sabe si está bien orientado y tiene ganas de responderlas por escrito y enviarlas, obviamente no hay ningún problema. Se podría hacer. Lo haríamos si esta fuera una materia de promoción directa. Pero de hecho las historias no suelen ser de promoción directa. Y en este sentido, por eso no están puestas simplemente para que les sirvan a ustedes para organizar el estudio, pero no les estamos pidiendo que las entreguen como condición obligatoria para la aprobación de la materia. Porque de hecho, nada, supondría más trabajo extra de estar construyendo textos con sentido todas las semanas. Pero se las colocamos justamente para eso, para que puedan, sin tener que tomarse este trabajo todas las semanas de manera obligatoria, que puedan ir controlando si están en condiciones de hacerlo. Mi recomendación personal, y sobre todo, insisto, si tienen algún tipo de dudas, si ven que de hecho estrictamente tienen todo controlado, con que las lean y las intenten responderlas mentalmente, está todo bien. Si tienen alguna duda sobre si está funcionando, prueben a hacer unas respuestas, unas 400 palabras, que es lo que suelen tener las respuestas de parciales, porque podrían ser tranquilamente preguntas de ese tipo. Si logran responderlas de manera consistente, es que está todo bien orientado. Y si tienen algún tipo de dudas sobre si están o no en línea, obviamente nos las mandan y las vemos. Pero sí, ese es el material que tienen como para ir controlando ustedes el avance. Ok, profe, muchas gracias. Sí, estamos hasta acá con esta parte. Dediquemos entonces un ratito a la segunda parte de nuestra tarea semanal, que es la lectura de República. La de esta primera semana de lectura del texto es más o menos tranquila porque de hecho estrictamente es un libro que funciona efectivamente como introductorio. Si han estado leyendo ustedes la introducción a República, habrán visto que es seguro que el libro primero circuló independientemente con uno de estos diálogos de juventud de Platón, o sea, una especie de primer estudio respecto de la noción de justicia, y que justamente dada el interés platónico en el tema, después lo colocó como base y como inicio del resto de los libros. Es muy claro, digamos, el corte que hay entre el libro primero y todos los restantes. Incluso por estilo, por desarrollo y por el tipo de argumentos que se utilizan. Con lo cual nos va a servir a nosotros también como para ir entrando de a poco en esta cuestión, porque lo que hace ahí Platón, como ustedes han visto, es en principio ubicarnos en la locación, que es una locación sumamente llamativa, por el lugar en que se da. Fíjense que es un diálogo que va a tener que ver con la justicia y sobre todo con la justicia en el plano metafísico, pero también sobre todo la justicia en el plano político, y sin embargo se da en un contexto donde estrictamente los personajes están poco habilitados a hablar de política. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes en casa de quién sucede esto, todo el diálogo? Los que ya han estado oteando un poco el libro primero. En la casa de Céfalo. Exactamente.
¿quién era Céfalo? Bueno, acá viene la parte interesante, porque para cuando Platón compone República, todo el mundo sabía, de hecho, estrictamente qué pasó con Céfalo y qué pasó con los hijos de Céfalo, que de hecho, estrictamente, la habían pasado muy mal. O sea, está colocando República en un contexto de gente que estrictamente fue absolutamente destrozada por la política. De hecho, lo que sucedía con Céfalo es lo que Céfalo era técnicamente lo que se considera un meteco, o sea, un extranjero en Atenas, por lo cual no tenía derechos políticos, ni lo tenían sus hijos tampoco. Ustedes han visto que están los hijos dando vueltas por ahí, uno de ellos participando activamente. Se menciona al otro que es Lisias. Lisias además es el famoso orador Lisias, que aparece además como personaje del Fedro de Platón. O sea, es gente muy conocida, como también es muy conocida las desgracias que le sobrevinieron en los años posteriores a esta situación dramática. O sea, cuando Platón escribe, en realidad todo el mundo sabía que, de hecho, estrictamente Céfalo, de ser un extranjero con mucha plata en Atenas y con, de hecho, su negocio fulgurante y precioso, y viviendo todos como se muestran ahí, digamos, Céfalo preocupado por su vejez feliz. Sin embargo, pocos años después, en todo el conflicto de fines del siglo V, quedaron justamente colocados en una situación muy desastrosa y de hecho estrictamente solo sobrevivió Lisias de los personajes que se mencionan ahí. Con lo cual es interesante que de hecho estrictamente un diálogo sobre política se da en un lugar donde justamente lo que hay son víctimas de la política. Y víctimas en realidad en algún sentido muy inocentes, porque de hecho ni siquiera pudieron tomar parte en las decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque de hecho estrictamente es una especie de guiño interesante para entender en qué clave va a venir todo lo demás. Y sobre todo cuando se encuentran con el tema de qué es justicia, qué es injusticia. En el libro primero, por ejemplo, qué es lo del tema de hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. O sea, toda esta gente que está discutiendo muy teóricamente sobre qué es lo que pasa con estas nociones, estrictamente poco después sufrió muy en carne propia todo este tipo de cosas. Lo cual dramáticamente sirve bien a los efectos de reforzar que no se trata solamente de discusiones teóricas, sino que estrictamente tienen efectos muy concretos, y de hecho lo han tenido en estos mismos personajes que están ahí discutiendo. Con lo cual el libro primero es interesante por esta especie de mixtura de personajes. O sea, en algún sentido Céfalo y su hijo, que están muy ingenuos e ignorantes de lo que les va a pasar, y de hecho estrictamente charlan de una manera muy relajada respecto de estas cuestiones, y después sobre todo prestan atención a estas nociones de sentido común que van apareciendo a lo largo del libro. De hecho, todo el libro primero es una revisión de qué es lo que suele entenderse por justicia. Van a encontrarse, por ejemplo, sobre este tema de qué pasa si entendemos la justicia como devolución de lo debido, y estos primeros intentos platónicos de copiar el estilo socrático para responder a estas cuestiones, digamos, ir refutando posibles definiciones para mostrar qué fallas tienen, porque en realidad devolver lo debido no agota la noción de justicia. Lo mismo va a pasar después con esta que ya les mencionaba de hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos. O sea, aparece una serie de condiciones muy concretas que muestran, sin necesidad de teorizaciones metafísicas, por qué estrictamente lleva a contradicción y por qué no sería fácil sostenerla directamente. Y sobre todo me interesa que presten atención a la que va a ser en algún sentido más importante para lo que vamos a trabajar la semana que viene, que es la presentación del libro segundo, que es donde estrictamente empieza realmente el desarrollo del Platón de madurez, que tiene que ver con la intervención de Trasímaco. Si ya han leído el libro primero, habrán visto que justamente Trasímaco está pintado en toda su brutalidad, o sea, tratando de representar todo aquello que Platón va a asociar en diálogos de esta misma época y en diálogos de transición entre la juventud y la madurez con el ejercicio de la sofística. O sea, justamente esta idea que, tratando de perseguir una cierta noción de realpolitik, estrictamente se carga toda aquella discusión metafísica sobre la fundamentación de estas posiciones. De hecho, Trasímaco va a tratar de naif a toda la discusión previa, y lo que va a decir es que justamente justicia es aquello que impone el que tiene más poder, y no hay que darle más vueltas a esto. De hecho, es una discusión que aquí está apenas preanunciada, y va a brillar en todo su esplendor en otro diálogo, que es el Gorgias,
que está muy en línea y que de hecho discute más en profundidad esto que van a encontrar aquí en el caso de Trasímaco. Digo esto porque Trasímaco está puesto de una manera muy estéticamente construido como una especie de bestia terrible. De hecho, se queja, grita, no quiere dialogar, se ofende. O sea, rompe las bases mismas del diálogo cooperativo, cuando de hecho no le va demasiado bien en las argumentaciones. Con lo cual, en algún sentido, está menos trabajada de lo que van a ser trabajados estos argumentos en el Gorgias, y sobre todo, y me interesa que presten atención a esto, lo que va a pasar cuando empecemos en el libro segundo. Quiero decir con esto, presten atención a qué tipo de argumentos utiliza Trasímaco para sostener que estrictamente deberíamos llamar justicia a aquello que imponen, a aquellos que mandan, y el cambio que va a haber cuando lleguemos al libro segundo y sean los interlocutores serios de Platón, digamos, aquellos que van a acompañarlo en el resto de los 9 libros, que son Glaucón y Adimanto, los hermanos de Platón, que lo que van a hacer es, ya sacándose, digamos, la parte bestial del personaje de Trasímaco, asumir ellos algunas de estas posiciones, en la posición de abogados del diablo, porque justamente le dicen, mira, está bien, o sea, parece que refutaste a Trasímaco, pero estrictamente no lo hiciste de manera completa. Y de hecho, suplementan ellos las argumentaciones de Trasímaco para decirles, no qué es lo que creen ellos, porque justamente se ponen como gente que sufre mucho por esta extendida visión negativa acerca del poder de la justicia, pero se las listan todas. Y en este sentido, quiero decir con esto que la argumentación de Trasímaco abre a los desarrollos que van a encontrar después en el libro segundo. En el libro primero, entonces, la recomendación es, léanlo prestando atención sobre todo a estos elementos de creencias más extendidas, y después a esta que está sobre todo más asociada con la posición sofística, esta que asocia justicia y poder. Viendo justamente cómo se va a tratar de desarticular, pero con clara conciencia de que, de hecho, estrictamente el problema no está resuelto. En este sentido, si el libro primero de República puede ser catalogado como un diálogo de juventud, es porque cumple estas condiciones de no resolver la cuestión. Es lo que suele llamarse diálogos aporéticos. O sea, empiezan a abrir la cuestión, presentan algunos mecanismos, muestran cómo funciona la estrategia de refutación, en este sentido, porque algunas nociones no soportan el análisis, pero estrictamente no resuelve positivamente la cuestión. O sea, no vamos a salir del libro primero con una definición taxativa de qué es la justicia. Y esto es precisamente lo que va a habilitar en el periodo de madurez de Platón, que de hecho suplementa este diálogo con los 9 libros restantes. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta respecto del libro primero? Disculpa, profe, yo tenía una pregunta más asociada a algo administrativo. Si querés la dejo para otro momento, pero es breve. Es simplemente cuánto suelen durar las clases. Y depende, en principio se supone que unas 2 horas, pero depende un poco si podemos hacerlas más cortas, no hay preguntas, se acortarán. Perfecto, perdón por la interrupción. Sí, estábamos con cuestiones o preguntas respecto del libro primero. Sí, yo tengo una duda en torno a lo que es ir resumiendo o tomando ideas importantes. Yo nunca leí un diálogo y no sé cómo bien cuál sería la recomendación para tomar ideas principales, o si directamente nos encargamos de leerlo bien y después orientarnos tan solo con las preguntas que hay en la parte de teóricos. Nada de eso, para no pasarme por alto ninguna idea. No sé bien cómo resumir eso. De hecho, las preguntas están orientadas como para llamarles la atención sobre los puntos más importantes. Lo mismo que estas especies de resúmenes que nos sirven obviamente para evacuar todas las dudas que ustedes tienen, pero también justamente para llamarles la atención sobre el tema de en qué prestar más atención. En el caso de República, además por la longitud que tiene, obviamente, salvo en los casos en que de hecho hagamos exposiciones detalladas sobre una cuestión, por ejemplo, nos va a pasar en los libros 6 y 7, cuando nos encontremos con los símiles del sol, la línea y la caverna, eso los vamos a trabajar en detalle, y de hecho vamos a tener, digamos, pasajes estrictos para revisar.
Cuando no, porque de hecho la idea es que tengan la experiencia de la lectura de un diálogo largo, completo. La idea es que simplemente presten atención a temáticas centrales y que estén en condiciones, sobre todo, de dar cuenta de estas preguntas generales. De ninguna manera se les va a preguntar, digamos, qué dice Trasímaco o qué argumentos utiliza Sócrates para responder, o sea, no nos interesa tanto esto. Salvo en los casos en que lo marquemos especialmente, porque son pasajes que además nos van a servir como para ilustrar, sobre todo cuestiones de metafísica platónica. Por eso les decía que acá, simplemente con el tema de que presten atención al tema de cómo se va pasando de las nociones más de sentido común hasta, sobre todo, construir esta de Trasímaco, y sobre todo que vayan viendo cómo se va, digamos, con qué tono se va construyendo el tipo de refutación que Platón asocia con la figura de Sócrates. Con que hagan esto respecto al libro primero, estamos cubiertos. Gracias. ¿Alguna cuestión específica? Sí, no sé si dijeron algo importante los últimos minutos, porque justo se me cortó la conexión y me tuve que volver a entrar, y bueno, no sé si estaban justo hablando del libro primero, ahí agarré un cachito del final que dijo usted, pero no sé si había algo más nuclear importante sobre la lectura del libro primero. Esto mismo que repetía Josefina recién, o sea, de los puntos centrales de este libro, que es bien introductorio. O sea, que presten atención al tema de cómo se van presentando las primeras nociones de sentido común, y sobre todo después cómo aparece esta posición de Trasímaco, que va a ser sobre todo retomada en el primer pasaje del libro segundo, que tenemos que trabajar la semana que viene. Recomendación, sobre todo a partir de ahora, tengan bien leído el libro correspondiente para cada una de las semanas, así podemos ir revisando los pasajes que les hayan suscitado algún tipo de problema. ¿Sí? Profe, gracias. Una consulta más. Entonces, ¿estaríamos leyendo un libro por semana? Sí, la idea es que vayamos leyendo un libro por semana, sí. Entonces, para la semana que viene sería el libro. Gracias. Sí, salgo en algún punto que vamos a dedicar 2 semanas a un libro, en los libros que de hecho hay más problemas y tenemos que detenernos más detalladamente. Si no, la idea es que los puedan leer de corrido. Por esto que les digo, digamos, no es el tipo de lectura y el tipo de detenimiento que vamos a hacer en otro tipo de trabajos como el que estuvimos haciendo con Heráclito, por ejemplo. La idea en este caso, digamos, es la experiencia de lectura del diálogo completo. Si me piden tips para lectura, lo ideal es que vayan tomando algunas notaciones marginales de temas que van apareciendo, cosa de que después puedan ir adelante y atrás en la lectura y haciendo conexiones. Pero con que vayan ustedes poniendo marcas como para ver los temas que van apareciendo, y sobre todo el tema de hacer listas a ustedes de dudas o cosas que les aparezcan como problemas para que discutamos acá, porque es un texto que de hecho está puesto como para que hagan la experiencia de lectura y que podamos ir evacuando las dudas que aparezcan. Digo esto sobre todo para enfatizar que de hecho no va a haber una evaluación de qué dice República en tal parte, sino que justamente la tarea en este caso es que se conecten con la lectura de un diálogo platónico inextenso. Cuando trabajemos en las primeras partes con Platón, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo en el caso de Heráclito, que es al contrario, tomar pasajes específicos, analizarlos y ser muy cuidadosos. Esta es una experiencia que está planteada de otra manera, que es el tema de que se lancen a la pileta y naden en República, y se llenen de Platón. Sobre todo para que no pase después que salgan antiguas sin haber hecho la experiencia de una lectura completa, de una obra que además es como muy importante para el pensamiento occidental. Consulta, profesora, buenas tardes. En relación a los textos de Heráclito, en bibliografía está Heráclito y Parménides, y después está Heráclito y Logos de Hultz. Sí, tiene un texto específicamente donde yo les marqué algunas páginas específicas que les pueden ayudar para complementar el texto base. De hecho, son muy poquitas páginas y son comentarios de algunos fragmentos solamente. Y el texto el de Heráclito específicamente, ¿está en
en bibliografía? Porque no lo encuentro. Tienen el link directamente. De hecho, en el trabajo de la semana, si cliqueas en el link, se descarga. Sí, de hecho hay una aquí, digamos, cliqué aquí y es un hipervínculo. Sí. Sí, no está, para no generar redundancia, no está repetido en materiales. Y la idea es que justamente en el material de la semana tengan todo. Profe, Además, yo estoy teniendo problema con encontrar el link de República. De todas formas, ¿usted recomendaría comprar el libro por separado? Si les gusta leer en papel, obviamente. Al que se arregla. ¿Problemas porque no lo estás pudiendo descargar? Estoy ahora, por ejemplo, estoy en el campus y lo estoy buscando y pude descargar el de Heráclito y el de Parménides, pero no República. No lo encontré, digamos. No sé por qué no lo estás viendo. Igual lo chequeo. Profe, hasta ahora entonces, pues se me cortó la comunicación. Tendríamos que ya tener leído todo el diálogo de República, todo. Si tenés tiempo como para dedicarle un par de días, así un fin de semana de locura, y hacer una lectura completa, mejor que mejor. Si no, la idea es que por lo menos vayamos haciendo este trabajo de lectura semanal. O sea, de un libro por semana. Está bien. El libro 1 de República, digamos, hasta ahora. Sí, si quieres hacer una maratón de República, sería lo más recomendable, porque de hecho después de la primera lectura completa, ir volviendo semanalmente a cada uno, obviamente siempre rinde más, pero contamos con que tienen una vida aparte, así que claro. Sí, la idea, digamos, que se puede hacer y es totalmente cumplimentable, es que vayan leyendo un libro por semana. Por esto que les digo, digamos, todas las recomendaciones que les decía sobre el tema de estudio cuidadoso, resumen y materiales para estudiar, vale para nuestra parte A. Para esta B, al contrario, lo más importante es que hagan ustedes la experiencia de lectura corrida del texto. Y de los presocráticos, ¿qué hubo que haber leído ya? Porque no pude venir al primer teórico y estoy un poco perdido. Estuvimos trabajando, la idea es que de hecho estrictamente, por eso ya tienen descubierta los materiales de la tercera semana, que estrictamente el texto es el mismo porque tenemos que ver la parte de Parménides, pero ya siempre una semana antes van a tener descubiertos los materiales, cosa de que puedan venir con los elementos leídos y que estrictamente utilicemos estos espacios para evacuar dudas. Esta semana, por eso estamos hablando del material de Heráclito que ya habían leído esta semana. La tarea para la semana que viene es revisen bien en detalle la parte de Parménides, y vamos a hablar de Parménides, evacuar todas las dudas que haya sobre eso, y el libro 2 de República. Claro, gracias. O sea, preparan lo que dice semana 3. O sea, la reunión de semana 3 ya vienen con ese material leído. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, una pregunta más. Sí. Quería saber por qué no pude estar en la primera clase, bueno, porque me estaba esperando el final del CBC y me anoté más tarde. Y no sé si dijo algo de los parciales, cómo va a ser la modalidad y la fecha aproximada. En el campus tenés las fechas tentativas de parciales. Fíjate, ahora no me las acuerdo, pero es una promediando septiembre y la otra en noviembre. Pero las fechas tentativas están ahí directamente en el campus. Ah, buenísimo, gracias. ¿Y la modalidad es escrita o oral? Sí, van a ser escritos sincrónicos, o sea, ponemos una fecha, van a tener ustedes los materiales, un par de horas para resolverlo y se entrega como una tarea en el momento. Gracias. Sí, tengan en cuenta, sí, lo que les había dicho la semana pasada es que no están pensados como exámenes a libro abierto ni nada por el estilo. O sea, supone que ustedes estudian antes. Por la simple razón de que la idea es que les sirva a ustedes para preparar el final. Con lo cual, si siguen la cursada al día, estudian para los parciales, después rendir el final es simplemente una especie de integración de toda la materia. Pero sobre todo las consignas no van a ser como para que las puedan resolver buscando en el momento algún tipo de cosa. Por eso había hecho mucho hincapié en el tema de que se tomen en serio en la parte específica de teórica, que es nuestra parte A, la primera, el tema de leer los materiales, resumirlos, prepararlos para estudiar efectivamente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque por un lado está el libro de Vallejo Campos,
¿no? Con respecto a Platón. Y por otro lado está el de Editorial Losada. ¿Cuál es? O sea, porque los dos tienen el libro 1. No. Uno es el texto de República, para el cual hablamos del tema de las traducciones posibles, o la de Losada, o la de Gredos, o cualquiera de las que recomendamos, clásicos políticos, Eudeva incluso. El libro de Vallejo Campos es bibliografía secundaria, o sea, es un libro que se publicó hace poco y que estrictamente comenta pasajes de República. Ah, claro, que me parecía lógico. Es lo que técnicamente se llama un running commentary, que es muy útil, de hecho estrictamente les da interpretaciones que ha tenido el texto, resuelve ese problema. O sea, como un acompañamiento a la lectura junto con las clases les puede ser muy útil. De hecho, por esa razón está ahí. Ah, ok, perfecto. No, yo porque también como mi compañera, esta es mi primera clase porque me pasó lo mismo con el tema del final del CBC y estaba medio perdida, no entendía por qué estaban los dos. Ok, entonces, o sea, el que hay que leer es el de Losada. Sí, por eso siempre les indica qué libro de República leer y además les indica qué páginas de Vallejo Campos podrían ir para buscar información adicional sobre ese libro. Perfecto, muchas gracias. Sí, estamos listos para trabajar esta profesora, semana. disculpe, una sola última. Por una cuestión de materiales, yo cuento con el de República de Eudeva, no sé si es correcto también utilizarlo, si lo puedo utilizar. La de Camarero, tranquilamente, sí. Y por el tema de Heráclito y los demás presocráticos, cuento con uno de Altaya, que también tiene los mismos fragmentos que usted había puesto. ¿También lo puedo utilizar como complementario, más allá de lo que usted... Sí, de hecho, nosotros tenemos nuestra selección de textos como para manejarnos todos con una traducción común y no enloquecer con las variantes. Pero sí, obviamente vas a tener material y de hecho comentarios específicos. Sí. De hecho, no me acuerdo ahora si dejé al final o no en el campus la versión completa de el volumen 1 de los presocráticos de Gredos, como para que básicamente tengan referencia a una obra íntegra y vean de dónde salen estos pasajes. Si no está, se los cargo esta semana. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿listo entonces? Perfecto. No, profe, entonces, tengo otra pregunta. No, perdón. Estamos todos llenos de preguntas. ¿Quién va primero? No hay problema. Sí. Vale, preguntamos. No, decime. No, la mía es simple, ya sé que hay un cronograma, pero quería saber lo de la evaluación. ¿Nos van a dar una semana libre para leer todo? O sea, antes del parcial, sí, obviamente van a tener tiempo, la idea es que van a tener tiempo para estudiar los temas, sí. Sí, no somos tan crueles. Dale, muchas gracias. Hola, profe. Mi consulta esa de la parte del campus que está teóricos, dice semana 1 a 9 de agosto, semana 2 hasta 23 de agosto. Ese se vendrá a ser el cronograma clase por clase. Exactamente. Ahí va. Sí, por eso la idea, lo que tienen que hacer ahora es preparar la clase del 30. Para la clase del 30, abran semana 3 y hagan lo que ahí dicen, que es básicamente la lectura de la segunda parte del texto que trabajamos hoy, y tienen alguna recomendación de un texto de Néstor Cordero como bibliografía secundaria. Ahí va. Más lo que corresponde a República. Igual si no leímos lo de la primera clase, es recomendable leerlo también, ¿no? Para la próxima, para entender un poco más. Obviamente porque van a necesitar todo para el momento del parcial. Y si obviamente les quedan algunas dudas, las iremos revisando, avisen y lo charlamos. Okay. ¿Alguna cosa más? Sí, profe, yo lo que le quería decir, no entiendo desde qué sentido, así rápido, ¿no? Más o menos, pero es una duda que me quedó colgada. Yo entiendo que el apeiron, ¿no? Es, bueno, lo no limitado, que es lo que a todo lo abarca, lo que a todo lo comprende, es el sustrato de lo real, que entiendo que es inescrutable, pero no entiendo en qué sentido es inescrutable. Como si fuese, lo único que me puede cerrar es como si fuese incognoscible. No entiendo, sino qué es lo no limitado. No, justamente, de hecho, lo interesante del caso de Anaximandro es que propone por primera vez un sustrato unificador que no está asociado con algún tipo de elemento que nosotros podamos conocer en nuestra experiencia usual.
Y en este sentido aparece esta novedad de la alfa privativa y la idea de lo que no tiene determinación o no tiene límite. Ustedes han encontrado estas dos traducciones posibles para la noción de Apeiron. Tomemos una o tomemos otra, que es un problema de una discusión que ya se dio en la antigüedad, va a variar bastante cómo vamos a entender nosotros eso. O sea, si lo vamos a entender simplemente en el sentido de ilimitación, o lo vamos a entender en el sentido de indeterminación, de que justamente cuando todo se reúne o todo está reunido en el Apeiron, no podemos diferenciar lo que sí diferenciamos en nuestra experiencia usual, que es cuando lo Apeiron está transformado en las cosas que nos rodean. Una respuesta concreta, estrictamente cuáles son los rasgos que tenía lo Apeiron en el estado del material fragmentario que tenemos en Anaximandro, no podemos dar, o sea, no hay una respuesta taxativa a cómo funciona esto. En todo caso, podemos decir cómo fuentes posteriores se inclinaron más por entenderlo como una cuestión de ilimitación, asociado sobre todo con esta idea de una especie de poder también diferente del que tienen las cosas particulares, o más hacia el sentido de la indeterminación. Pero, digamos, respuesta taxativa última a esto que tenés no hay, más que estas distintas posibilidades que abre la noción de lo Apeiron. En general se tiende justamente a entender a Anaximandro con esta especie justamente de la novedad del plus de algo negativo y que estrictamente va más allá de nuestra experiencia usual. O sea, es el primer sistema con excedencia, podríamos decir, en la filosofía griega, que intenta salir por detrás. De hecho, es la razón por la cual yo les decía hoy que de hecho Heráclito es una especie de vuelta atrás, porque vuelve a elegir un elemento diferenciado, vuelve a elegir el fuego. A pesar, digamos, de esta especie de paso en abstracción que había hecho Heráclito para explicar la base de la regularidad. Bueno, muchas gracias, profe. Profe, quería preguntar, las preguntas cuando las respondemos, las de la guía de lectura, que dijo que las podíamos mandar, ¿a dónde las mandamos? De hecho, mándenlas por mail directamente. De hecho, los mails los tienen los nuestros en el campus. Ah, bueno. Sí. Sí, avisando que de hecho básicamente lo que quieren es una especie de feedback para ver si está todo bien orientado. Gracias. Insisto, no es obligatorio ni nada por el estilo, porque de hecho ya tienen bastante trabajo en qué concentrarse durante el cuatrimestre. Pero si alguno lo necesita, obviamente lo puede hacer. ¿Sí? ¿Estamos listos para el trabajo de la semana? Bien. Entonces nos vemos el lunes que viene. Les vuelvo a recordar, revisen bien la parte de Parménides y el libro 2 de República, ¿sí? Vengan con listas de preguntas, dudas y cuestiones, así se hace esto más entretenido, ¿sí? Perfecto, nos vemos. profe. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.